Existe gente que está por ahí en la calle cazando a otras personas para quedarse con sus órganos, con sus riñones. A un matrimonio en Alaska que estaba allí con un niño, vino un águila gigante y se lo llevó y se lo perdió. También un niño iba caminando por la calle, le pasaron unos globos, unas bombas llenas de helio y se elevó en el cielo y nunca volvió a aparecer. O peor aún, apareció entre un bosque ya fallecido. ¿Existen esos casos? ¿Fueron reales? Hay también vampiros que acechan desde Monserrate en Colombia y en Barranco en Perú. ¿Existen vampiros entre nosotros? En este podcast vamos a presentarles a ustedes 7 leyendas urbanas que los llevarán a pensar en la posibilidad de que exista algo invisible que está al lado de nosotros. Si les gusta este podcast, por favor, escúchelo hasta el final, porque esto es Los Audios de Cruz Escribiente. Las leyendas urbanas. En los próximos minutos ustedes van a escuchar las 7 leyendas urbanas más extrañas de todos los tiempos. Van a escuchar una sobre un canguro que se llevó un bebé. Sí, van a escuchar una sobre serpientes. Las serpientes que aparecían en un parque de pelotas de niños o que aparecieron. Muchos dicen que es real y que mordieron y que inyectaron veneno a un infante que tristemente falleció. Va a ser un programa que ustedes me pidieron, por eso les pido aquí abajo en los comentarios que me digan de qué quieren que hable y yo les hago una edición especial. Y quiero comenzar con una de las leyendas urbanas más famosas de todos los tiempos, la historia del riñón perdido, la historia del riñón extirpado. Está en todos los países, extrañamente, desde Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, México. Y en todos resulta similar, extrañamente, enigmáticamente similar. Todo comienza con un grupo de gente que se va de fiesta, un grupo de muchachos. Y al final, uno de ellos, ebrio, se va con una mujer muy bella que conoce. O a veces es una chica, una mujer muy guapa. De repente ve un hombre que puede ser el príncipe azul y dice, me voy con él al apartamento, me voy a fornicar, me voy con él. Y entonces se van a un hotel o se van a un apartamento o esta persona, esta chica o este chico se quedan con ellos, viven una experiencia brutal, placentera, al límite y ella después de la ebriedad, del cansancio, cierra los ojos y duerme. Al día siguiente despierta porque algo le pica en la espalda, siente un escozor, siente como algo que le duele allí, como si algo se le empezara a despertar. Eso la despierta, como cuando usted se ha golpeado, pero estaba ebrio, y al otro día se despierta y dice, Dios mío, me dio un golpe en la ceja, ve, ahí tengo hasta una costra, tengo como sangre, si les ha pasado. Y la chica se despierta, abre los ojos y siente un dolor, se toca hacia atrás y siente como si tuviera algo cosido atrás, se toca muy bien y dice, Dios mío, me está saliendo hilo de la espalda y abajo hay hielo y enseguida se levanta y en el vidrio de la ventana o en el espejo del baño hay un letrero que dice, llama ya al 911, llama ya a emergencias porque ahora te falta un riñón. Es una historia muy conocida de tráfico de órganos, es una historia, una leyenda urbana muy conocida que se volvió muy famosa hace poco tiempo en España. Sí, allá hay una estación de metro que se llama Nuevos Ministerios y se decía que allí, en esa estación, era donde habitaban los ladrones de órganos. Vamos a escuchar un audio increíble que empezó a circular por todo Madrid, en el que una mujer aseguraba, escuche muy bien, aseguraba que existían estos ataques, que había algo extraño allí, que había algo extraño en España, en Madrid, unos ladrones de órganos que atacaban a la gente ahí en esa estación Nuevos Ministerios, que es muy bonita, es una zona céntrica. Escuchen ustedes los testimonios que después evaluó la policía y que asegura son falsos y que simplemente lo que hacían era reproducir una leyenda urbana. Bueno, a Javi esto le da igual. Chicas, una cosa, sé que todas tenéis novios, pero bueno, aún así os lo digo. Tener mucho cuidado porque a una amiga de una amiga mía, el otro día, hace como una semana o así, se fue por los bajos de Nuevos Ministerios, en plan que estaban Nuit y todo esas. Vale, se fueron ahí y se fue como afuera a liarse con un chico, ¿vale? Y se despertó a la mañana siguiente ahí tirada, en plan,
tipo, se levantó a las 10 de la mañana ahí tirada. Y llamó a su madre y tal, y la madre dijo, vámonos a urgencias porque seguramente te hayan violado, ¿no? Entonces, de camino a urgencias, le dolía como mazo la espalda. Y básicamente le han quitado un riñón los traficantes de órganos, así que chicas, tener mucho cuidado. A ver, que no sé si soléis ir por ahí, pero igual que pasa ahí, pasa en cualquier parte. Para que lo tengáis presente y tengáis mucho cuidado, chicas, porque qué miedo. Se me ha quedado mal el cuerpo impresionante. Y pues eso, que tengáis cuidado. Ese es uno de los audios de cadenas de WhatsApp que están por toda España hablando de la historia del riñón. Pero no es el único. Escuchen este otro. Mando este audio porque, en plan, la historia se ha confirmado por muchos sitios. De hecho, ya son como 10 personas que me lo cuentan. Ayer estuve con Kobo y con Alex y, bueno, conté la historia y todo el rollo. Vale, pues sobre todo para las chicas, pero bueno, hay chicos que también, vamos a tener cuidado por si acaso. Vale, hace como una semana y media, algo así, salió una chica de fiesta a los bajos de Moncloa, perdón, de Nuevos Ministerios. Esa chica sale de fiesta, tal, le mola un tío, se va a liar con él. Bueno, pues se va a liar con él fuera de la discoteca. No se acuerda de cuál fue al que salieron. Me dicen que Cats, pero bueno, o sea, Nuit. O sea, salieron a liarse con esa persona, o sea, la chica con ese chico. Y se levanta la chica como a las 11 de la mañana, aturdida, no se acuerda de nada, tal. Le duele como una parte de la espalda, tal. Se van a casa, se lo cuenta a su madre, y su madre, en plan, vale, vamos al hospital urgentemente. Bueno, pues van a casa, o sea, van al hospital, perdóname, van al hospital y le dice la chica, oye, me duele aquí, tal. Se revisa el costado, bueno, tenía una cicatriz muy reciente con puntos. Vale, le han robado el riñón a esa chica. La cosa es que yo hace como un mes escuché una historia de un chico que casi le roban los órganos en el centro de Madrid. Entonces, es para que compartáis este audio lo más lejos que podáis, porque debe de ser que están empezando a hacer estas cosas por las fiestas de Madrid. Yo no sé cuánto verídico es esto, le ha pasado a una amiga de la amiga de mi novia, a una amiga de una chica que está hoy en mi casa. Entonces, por favor, vamos a intentar compartir este audio para que todo el mundo sepa lo que está pasando en el centro de Madrid. Ya sé que puede parecer que estoy loco y todo el rollo, chicos, pero esto está pasando de verdad. En plan, Madrid se está convirtiendo en el Bronx. Entonces, por favor, todo lo que podáis compartir este audio, si no lo creéis, pues nada, no lo compartáis, no pasa nada. Pero ya soy mucha gente la que me cuenta la historia, que a ella como, o sea, me cuenta luego una amiga que, oye, me ha pasado esto, casi me llevan a un rincón y tal. Entonces, por favor, pasarlo al máximo grupo que podáis. Venga, buenas noches. ¿Qué piensan ustedes? Esta es una leyenda urbana muy conocida en todo el mundo hispano, incluso en Estados Unidos hay alguna versión. Hoy les presentamos 7 leyendas urbanas aterradoras. ¿La habían escuchado? ¿Qué piensan? Prepárense porque las que siguen son aún más sorprendentes. Estamos en un especial de leyendas urbanas, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. ¿Ya había escuchado esta? La policía dice que es falsa, que nunca ha habido un grupo de personas que lleven este tipo de extirpaciones, de robos de órganos, porque además sería muy difícil. Sin embargo, hay otra versión en la que dice que la gente se va también de fiesta, ven una chica muy bonita o un hombre muy simpático, se van, como dicen los españoles, se lían o se van a un hotel o se van a una casa a fornicar, allá están y de repente al otro día ya no está la pareja. Ellos se levantan muy felices y de repente frente a un espejo hay una frase que dice: bienvenidos al mundo del SIDA. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué harían si les pasa? ¿Creen que son solo leyendas urbanas o si hay algo más? Hay gente que le gusta hacer esto. No tengo ni idea. Aquí en los audios de Cruz Escribiente vamos a presentarles otras que tienen que ver con serpientes. Prepárense, con águilas. Hay también leyendas urbanas que tienen que ver con canguros. Lo que viene es realmente increíble, así que no se mueva, suscríbase. Esto es los audios de Cruz Escribiente. El sonido de un águila, ¿alguna vez lo ha escuchado cerca a su casa? ¿Ha habido águilas ahí cerca? Pues bien, la primera historia que les voy a contar a continuación tiene que ver con águilas. Es un mito urbano bastante extraño,
bastante raro, muy conocido en los Estados Unidos, sobre todo durante los años 80 en Alaska. Allá donde hay unas montañas inmensas llenas de bosques con alces. Alces que también hay leyendas urbanas que dicen que los alces a veces atacan a la gente y la aplastan, le hacen daño. Pues bien, se dice que una familia iba allá de vacaciones. Imagínense ustedes las montañas de Alaska al fondo, pinos y pinos, bosques de pinos, al fondo el hielo. Y entonces la familia decide detenerse. Detiene el automóvil porque ven de repente un río inmenso lleno de piedras y un montón de peces saltando, peces salmón y cantidad de animales cazándolos, un oso grande al fondo y todos dijeron, no, pero ¿qué es esto? Esto es sorprendente, vean, no puedo creerlo, los animales, la naturaleza, qué hermosos salmones. Hasta el señor dijo, voy a bajar y voy a coger uno y esa puede ser nuestra cena. Y entonces bajaron al bebé en su coche, traían un bebecito y un niño grande y el bebé tenía nada más y nada menos que como 5 o 6 meses y colocaron el bebé y dijeron que le dé el sol, está haciendo mucho frío y salió el sol aquí en Alaska, todo está muy bello, estamos en verano y se veían las montañas y se veían los pinos y el agua bajaba y el agua bajaba y se veían los salmones con sus lomos brillantes saltando entre las piedras, saltando entre el agua y entonces colocaron el coche del bebé para que al bebé le diera sol cuando de repente sintieron que algo se aproximaba desde lejos, encima de ellos. Una sombra grande, parecía al comienzo como una paloma, después como una gallina, pero se dieron cuenta que era un águila. El águila tomó el bebé entre sus garras, lo jaló y se lo llevó. Salió volando el águila entre los pinos, entre los árboles, y el águila se movía y la familia gritaba, Dios mío, se llevaron al bebé, se llevaron al bebé. El señor se fue a buscar, se metió entre el bosque a buscar dónde estaba el águila y de repente vio algo horrendo y terrible. Ya no había águila. El bebé era muy pesado para poderlo sostener. Había nada más volado algunos metros, tal vez 5, tal vez 6, pero se había elevado lo suficiente para que el impacto contra el suelo de la pequeña criatura del infante fuera letal. ¿Se imaginan que usted estuviera por allí de repente en una zona desértica o en una zona llena de bosques como esta de Alaska con un bebé casi recién nacido y usted dijera, pongámoslo aquí mientras vemos la naturaleza, mientras vemos el espectáculo inmenso de las montañas, de los pinos, de los ríos y de repente llega un águila gigante? Hay un águila que se llama el águila arpía, puede llevarse pequeños animales, pequeños perros. Y en muchos lugares del mundo dicen que hay que tener cuidado con los niños pequeños porque este tipo de aves rapaces tal vez no se los lleven, pero pueden intentar secuestrarlos, llevárselos lejos. Muchos dicen que de ahí vienen los mitos y las leyendas acerca de las brujas. ¿Piensan ustedes que esto que supuestamente pasó en Alaska fue real? ¿Consideran ustedes que es posible que haya sucedido algo así? Escríbanme aquí abajo, anoten aquí abajo, porque la historia que sigue a continuación es aún más asombrosa y tiene que ver también con estos niños que se van volando al cielo. La historia que sigue a continuación, ustedes escucharon una narración en inglés de un supuesto video que hay, es otro mito urbano, no está comprobado. Se dice que en México o que en Estados Unidos, incluso algunos hablan de Medellín, Colombia, en un parque, en un lugar lleno de niños pequeños, llega un señor vendiendo globos, un hombre que vende globos. Bombas les llamamos también, llenas de helio. ¿Han ustedes tuvieron estas bombas, estos globos cuando eran niños? De colores, azules, verdes, algunos con forma de animales. Hay algunos que los llevan también a la playa. Hay gente que lleva estas bombas y uno dice, véndame uno. Y generalmente se las amarran a los niños en las manos y los niños juegan. ¿Alguna vez vieron algo así? También recuerdo a alguien que se le estalló un globo de esos en la cara y lo quemó. Tal vez recuerdo también a alguien que se puso a morder un globo de estos de helio, se le estalló en la cara y la voz le quedó chillona un tiempo, así hablando así, porque el helio hace esos cambios en las cuerdas vocales. Pues bien, se dice que en uno de esos lugares, en alguno de esos, incluso hay videos que muchos dicen son montajes de inteligencia artificial para conseguir views, como el que acabamos de escuchar, como esa voz que describe lo que supuestamente sucedió. Se dice que en uno de esos parques iba uno de estos señores, estos vendedores de globos repletos de helio, y entonces ve a un niño pequeño y una familia y el niño dice, papá, quiero un globo, quiero un globo. Y el papá le dice, claro, bebé, te voy a dar un globo, solo para ti. Entonces le dice al vendedor, ¿sabe qué, señor? Mi hijo se merece no solo un globo, se merece 3, se merece 4, vamos a regalarle 5 globos. El vendedor se pone feliz, con cara de ponqué, súper feliz. Toma los globos, de repente dice, señor, ¿sabe qué? Usted es un buen padre de familia y tu bebé te mereces mucho.
¿cuál quieres? Y entonces el niño empieza a decir, quiero el verde, quiero el azul, quiero el blanco. Y entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a seleccionarlos. Tenme los globos aquí un segundo, mientras como me pidieron 5, yo voy sacando las cuerditas y te las voy poniendo. Ten todos los globos un momento y señálame desde abajo cuál te gusta. El niño toma la maneja de hilos, todos los hilos que tienen ese montón de globos multicolores, ese montón de globos brillantes, y cuando los toma empieza a sentir que el brazo se eleva y de repente en ese momento llega un ventarrón. Justo en ese momento un gran ventarrón, como una especie de vendaval, un viento muy fuerte, los globos se van hacia atrás, no hay uno, no hay dos, no hay tres, hay casi 100 globos, este señor ya todos los globos del día, era su primera venta, y entonces se dice que los pies del niño se elevan, el viento es muy fuerte y el niño se pierde en el firmamento, los globos lo elevan, él da una pequeña curva y cae más atrás en un pantano, en donde finalmente encuentran su cuerpo. Si la versión es en Florida, Estados Unidos. En otros lugares se dice que el niño simplemente se fue volando en Medellín, Antioquia, y luego lo encontraron entre las montañas, perdido allá. Y otros dicen que salió volando y que nunca, nunca jamás encontraron al niño que llevaba los globos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que esto es posible? Otra leyenda urbana aterradora, pero la que sigue, que también tiene que ver con extraños raptos, con extrañas desapariciones del mundo animal, es de Australia y les va a poner los pelos de punta. ¿Escuchan ustedes también el sonido de un canguro? Sí, señoras y sí, señores. Eso que escucharon es el sonido de un canguro. Hace muy raro, ¿no? Escúchenlo otra vez. Ese es el ruido real de estos animales, de estos marsupiales que tienen una bolsa y que ahí crían a sus bebés. ¿Qué piensan ustedes del sonido de un canguro? Aquí abajo anoten qué creen que sienten o qué sienten mejor con este ruido. Pues bien, esta siguiente historia, esta leyenda urbana es proveniente de Australia y se parece mucho a las anteriores, por eso hemos hecho este paquete con 3 historias. Ya escuchamos la de los lobos y ya escuchamos también la del águila, pues en Australia es con un canguro. Se dice que una familia se va a un parque feliz afuera de la ciudad a hacer un picnic. Llevan allá su mantelito ajedrezado que parece como la camiseta de Croacia, de la selección de fútbol. Y llevan allá un vinito, un quesito y empiezan a comer. ¡Ay, qué rico quesito! ¡Ay, qué rico! ¡Pásenme la carne! Y el bebé, llevan un bebé de 2 meses, lo colocan allí, lo colocan en su coche. Y están ahí todos felices, todos están realmente contentos. Toman vino, en Australia hay buen vino. Cuando de repente ven que al fondo aparece una figura extraña que viene lentamente, que viene saltando lentamente hacia ellos, que baja y que sube, que baja y que sube, que salta, y se dan cuenta y es un canguro. Todos dicen, ay, mire, un canguro, pero es un canguro de los más grandes, esos colorados grandes, rojos, y el canguro viene saltando y saltando y saltando, se les acerca, y cuando de repente la mamá dice, Dios mío, está muy cerca del bebé, ¿qué hace ese canguro? Voy a asustarlo. La mujer coge una botella y la mueve en el aire, ¡sha, sha! ¡Lárgate, canguro! ¡Lárgate, animal! Cuando de repente el animal coge el bebé, se lo mete en su saco, el saco marsupial que tiene en la panza, se lo mete rápidamente ahí y sale corriendo y se pierde para siempre. Y nunca más, escuchen, y nunca más vuelven a ver al niño. El canguro se ha robado el bebé. El canguro ha secuestrado el bebé. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? En otras versiones, el canguro es cazado y encuentran que en la panza del bebé ya no tiene vida. En otras dicen que los canguros crían al niño, que se vuelve como una especie de niño canguro salvaje que luego acecha a las personas. Muchos dicen que esta historia viene desde el tiempo de los aborígenes, quienes representaban así el miedo al poder de la naturaleza y de los hechos imprevistos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parecieron estas historias? Pues vienen más. Historias más interesantes, historias increíbles de leyendas urbanas. Y les quiero decir, tenemos un nuevo proyecto. Se llama Más Allá. Hace mucho tiempo yo tenía un programa de televisión que se llama Más Allá. Y ahora vamos a hacer un podcast. Y se va a llamar Más Allá Podcast con Esteban Cruz. Más Allá Podcast con Esteban Cruz. Así que prepárense porque pronto tendremos otro canal de YouTube. Y tenemos un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Búsquenlo. Si les gustan las historias paranormales, este libro les va a llevar a los límites de la realidad. Y bueno, continuamos aquí con más leyendas urbanas en los audios de Cruz Escribiente.
El sonido de una serpiente cascabel. Y es que hay muchas leyendas urbanas alrededor de las serpientes. Voy a contarles tres. Tres leyendas urbanas en este apartado que los van a dejar con algo de temor tal vez en la vida, pero son tres leyendas realmente asombrosas. La primera es de Bogotá, Colombia. Se dice que durante los años 90 empezaron a llegar restaurantes como de hamburguesas, como McDonald's, que empezaron a instalar parques infantiles, toboganes con pelotas de colores. Acuérdense, tal vez las han visto. Tienen mallas para que los niños no se caigan ni se salgan. Son mallas translúcidas. La figura de McDonald's entonces era un payaso feliz, que después lo tuvieron que sacar porque a los niños les daba miedo. Decía, mamá, payaso malo, mamá, payaso malo, mamá, payaso malo. Les pasó. Y resulta entonces que en esas piscinas de pelota los niños jugaban. Se lanzaban ahí en toboganes, caían encima y jugaban y se lanzaban pelotas unos a otros. Están ahí completamente felices. Pues en los años 90 dice que en un sector de Bogotá que se llama La Floresta habían puesto uno de esos restaurantes, hermoso, grande. Se veía ahí, muy grande, lleno de peloticas. Allí habían varios niños jugando. Cuando de repente una de las mamás, una de las mamitas, llevó a su niño pequeño, le dijo, entre y juega, y se quedó allá degustando una hamburguesa, doble carne, con harto queso, y empezó a morder y a comer. Cuando de repente empezó a darse cuenta que su hijo, su hijo estaba tirado sobre el suelo y que de su boca salía una gran cantidad de baba, un montón de baba, de saliva. Y empezó a gritar, ayuda, 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 ayuda. Los empleados del restaurante llegaron corriendo, abrieron la puerta y sacaron al niño y llamaron a una ambulancia. La ambulancia llegó, llegó rápido. Los paramédicos sacaron al niño, le tomaron los signos, se dieron cuenta que ya no había nada que hacer. El niño había fallecido. El niño ya no estaba allí, el niño ya no se movía. Empezaron a revisarlo y se dieron cuenta que había algo muy extraño en su pie. Había como una marca con dos punticos. Una marca con dos punticos grandes ahí, como una herida chiquita. Empezaron a revisar y se dieron cuenta que cerca a su piecito había enroscado, o había enroscada mejor, una especie de figura, parecía una tubería verde que rodeaba su pie, como una liga verde con escamas. Los paramédicos se asustaron mucho y gritaron porque de repente vieron una cabeza con ojos y una lengua que se movía de arriba para abajo así. Sí, señores, era una serpiente. Se dice que la serpiente rápidamente fue capturada. Otros dicen que un empleado llegó rápidamente con un machete y le dio pum, 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 3 machetazos al animal. Y otros dicen que todos salieron corriendo y llegó la policía y se llevaron al animal. Es la historia de la piscina de pelotas. La piscina de pelotas, una leyenda urbana que está en muchos lugares del mundo. La serpiente en la piscina de pelotas también se repite también en Perú, en México. Pero escuchen muy bien, tal vez la más extraña no es de América Latina. La historia más extraña es de Estados Unidos. Sí, señores. Es otra versión de esta leyenda urbana que esta vez involucra a un parque de diversiones. Los parques de diversiones son lugares donde jugamos, donde nos divertimos. Los parques temáticos. En Estados Unidos hay una gran cantidad. Disney World es un ejemplo, hay otros más. Seguramente usted ha ido a alguno. Pues en un pueblo de Estados Unidos, en Ohio, llamado Cedar Point, se dice que hay un parque de atracciones donde sucedió algo realmente terrible. Algo que tiene que ver con serpientes. Es una zona húmeda, es una zona que está rodeada de lugares bien agrestes, es una zona llena de árboles. Ahí hay un lago que se llama el lago Erie. Se dice que allí hay un parque de diversiones muy bonito y hay una especie de montaña rusa acuática. En verano las familias van allá a experimentar el vértigo. Las montañas rusas acuáticas generalmente descienden hacia piscinas que lanzan agua por todas partes. Se han subido, tienen forma de tronquitos, son como troncos que están uno engarzado a otro, uno adherido a otro y se mueven y uno cae y siente el vacío y moja a las personas. No sé si han vivido eso. Pues se dice que en 1992 una familia estaba ahí. Señora, señor y niño pequeño. El niño pequeñito rubio, de ojos azules, casi como si fuera una publicidad de champú norteamericano, de talco para bebé,
de Pampers, el niño bebé de 3 años, de ojos verdes. Y el niño dijo, mamá, yo me quiero ir adelante, yo quiero sentir cómo cae el tronco, mamá, yo me quiero ir adelante, yo me quiero ir adelante. Y el papá le dijo, claro, vete adelante, nosotros nos haremos atrás. El niño se subió, le colocaron su cinturón de seguridad, los papás se hicieron atrás y empezó a subir la montaña rusa lentamente, lentamente, imagínenla, subiendo muy lento, tac, 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 tac. Cuando llegó a la parte superior, justo en el punto en el que se descuelga, el niño empezó a gritar y a levantar las manos. Los papás dijeron, le dio pánico, se asustó. El niño gritaba y levantaba las manos, decía, papá, papá, ayuda, ayuda. Todos pensaron que era por la montaña rusa. Ayuda, ayuda, papá, ayuda, decía y gritaba el niño. Cuando cayó la montaña rusa, el tronquito se vino abajo y entonces se sintió un vacío tremendo y se veía el agua al fondo, los pinos al lado y todos sintieron un vacío terrible en el estómago. Todos, cuando después de unos minutos, aquel artilugio se detuvo, después de unos minutos se detuvo, constataron con terror que el niño no se movía. Se acercaron al niño, lo sacudieron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, John? ¿Qué pasa? Lo sacudían. Y el niño no se movía. ¿Qué pasa, John? Y se dieron cuenta que no tenía pulso. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Empezó a gritar la mamá. ¡Ayuda, ayuda, por favor, ayuda! Decía el papá. Cuando llegaron los paramédicos se dieron cuenta de algo realmente horrendo. En los pies del niño, o mejor, a los pies del niño, había una especie de protuberancia, como si fuera una lombriz gigante, una lombriz gruesa, como si un salchichón, un cábano, tuviera vida propia. A los pies del niño, en ese parque, en Ohio, había una serpiente venenosa que lo había mordido y que lo había picado y que había acabado con su vida. ¿Qué piensan ustedes de esta leyenda urbana sobre serpientes? Esta vez serpiente en un parque temático. ¿Qué piensan ustedes? Y vamos con la última historia de serpientes, esta que los va a poner a pensar cada vez que se coloquen un zapato. Sí, señores, un zapato. Y esta historia se llama La Bota Letal. Viene de Estados Unidos también, de Kentucky. Alguien llamado Tom Riley escribió en San Antonio, Texas, en una revista que se llamaba Courses, que esto había sucedido, la bota letal. Y es que esto sucedió supuestamente en los años 70, cuando a un joven le regalaron un par de botas, de esas botas que empezaron a salir, botas de plástico, en Colombia le llamamos botas pantaneras, botas que sirven para que usted no se moje los pies, botas de caucho, botas generalmente de color negro, que se utilizan cuando uno va a visitar zonas que están llenas de greda, cuando llueve. Pues resulta que a un señor, a un hombre, a un joven, como les dije, le regalaron unas de esas botas. Le regalaron de esas botas recubiertas, peludas, así peludas, como si tuvieran peluche, como si tuviera una especie de lana de oveja, de piel de oveja, de esas botas de invierno. Por aquella época había llovido en Kentucky, había llovido muchísimo, hacía calor. Y entonces él dijo, no, voy a entrar a la casa. Si me entro a la casa con las botas puestas, embarradas, pues dejó todo lleno de barro. Entonces se quitó las botas y las dejó en la puerta. Las dejó allí, en la puerta de la casa. Las dejó allá afuera. Se acostó a dormir y descansó. Descansó un buen rato. Al otro día se levantó y dijo, ya voy a ir a trabajar nuevamente. Y tan pronto salió, se calzó las botas, se las puso y sintió un pequeño picor. Dijo, ¡ay! ¡Ay! Algo me picó. Pero dijo, esto no es nada. Siguió caminando un poco, dio 2 pasos y cayó muerto. Con el tiempo llegó la policía. Dijo, ¿qué le pasó a este muchacho? Era un hombre joven, de 32, 33 años. ¿Por qué está muerto? Entonces lo llevaron, rápidamente levantaron el cadáver, el cuerpo y lo llevaron a la autopsia. Lo llevaron porque la familia quería saber qué le había pasado. Decían que había sido un infarto. Pues cuando llegó al anfiteatro, el médico forense empezó a desvestirlo. Primero le quitó la camisa, luego empezó a jalarle las botas, a jalarle la bota izquierda. Salió toda completa, se veía su pie normal. Pero cuando le jaló la bota derecha, ahí sí pasó algo realmente terrible, algo realmente extraño. Salió disparada una serpiente. Y su pie estaba todo mordido por los dientes, por las fauces, por los colmillos de ese animal, de ese reptil que acabó con la vida, que envenenó a aquel hombre, por no revisar qué había dentro de la bota. Se dice que esto sucede, que muchas veces las serpientes se meten en huecos
cuando hace mucho calor. Y a veces cuando encuentran una bota dicen, uy, mi madriguera. Lo malo es que ese señor metió el pie y ahí lo masticó, le clavó todo lo que se llama colmillos y acabó con la vida. ¿Qué piensan ustedes de estas 3 leyendas urbanas sobre serpientes? ¿Pueden ser reales? ¿Pudo haber sucedido todo esto? No lo sé. Escuchen a continuación porque vienen leyendas aún más sorprendentes solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando nada más y nada menos que de leyendas urbanas. ¿Cuál leyenda urbana usted ha escuchado en su casa? ¿Cuál leyenda urbana usted ha escuchado en su barrio? ¿Cuál leyenda urbana usted ha escuchado en su ciudad que nos pueda comentar? Ya hemos escuchado a la niña de la bufanda, escuchamos la leyenda urbana del riñón, escuchamos la del águila, el águila que se llevó a un perro y el águila que se llevó a un niño. Hemos escuchado también de dónde venían, de dónde surgieron, pero muchas de estas leyendas que todavía se repiten de voz a voz, que se escuchan cuando usted va con algún amigo, con alguna amiga a tomarse una cerveza, a tomarse un café. Muchas de estas leyendas que están allí en las noches, que las cuenta la gente en las noches, muchas de estas leyendas todavía no sabemos de dónde provienen. Y bueno, quiero que ustedes me cuenten cuál es la leyenda urbana que usted conoce en su ciudad. ¿Cuál es la leyenda urbana que usted de alguna manera nos puede comentar aquí para que juntos hagamos una segunda parte de este podcast? Una segunda parte con leyendas urbanas de su país, de su ciudad. Y bueno, hay muchas más. El diablo en la discoteca. Hay muchísimas leyendas urbanas. Estoy seguro que todas estas les parecerán interesantes a todos los que escuchan aquí los audios de Cruz Escribiente. Pero bueno, quiero decirles a ustedes que vamos a lanzar un nuevo canal de YouTube en video. Yo tuve por mucho tiempo un programa que se llamaba Más Allá y ese programa pues se acabó, lo pasaban en televisión y ahora viene Más Allá del podcast. Más Allá con Esteban Cruz, el nuevo podcast en donde vamos a presentar un formato diferente, en donde vamos a hablar de misterios, de esos misterios que ocurren en todo el mundo, desde la gente sombra hasta la vida después de la muerte. Más Allá viene, va a volver, va a regresar y ustedes y yo lo vamos a ver. También les quería decir que tenemos un libro que se llama Vida después de la muerte, un libro que tiene muchas historias de vida después de la muerte, está en todas las librerías, y nuestro último libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería, se llama así, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo consiguen en cualquier librería de Colombia, de la República Mexicana, en Amazon. Búsquenlo. Si les gustan nuestros programas de audio, busquen Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ya lo había comentado aquí hace poco cuando hablábamos de esas historias increíbles, de esas leyendas urbanas, y lo consiguen en cualquier librería, vuelvo a decir, de su país o en Amazon. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, tenemos también un canal de YouTube en la actualidad que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz, y en ese canal hicimos un video que les va a encantar, que les va a parecer asombroso, en el que hablamos de los milagros de San Charbel. Sí, un santo que se ha puesto muy de moda, un santo que la gente dice que ayuda, que se materializa, que aparece de un momento a otro y puede cambiar la vida de los enfermos, que los cura, que por ejemplo les toca los brazos y deja sus dedos marcados, que mete sus manos en su cuerpo y hace algo que se llaman cirugías espirituales. Quieren conocer los misterios de San Charbel, quieren conocer los misterios de ese santo ortodoxo maronita, que también se ha convertido en una especie de médico espiritual. Entren ya a Historias Paranormales con Esteban Cruz y pueden ver ese video que hemos hecho para ustedes con Tania Velázquez. Los que no conocían a Tania, ahí la pueden ver. Escuchen entonces este pequeño avance, y si ustedes quieren, pues vean el video completo. Cuando llegó su fallecimiento es donde comenzó lo extraño. Encontraron su cuerpo flotando en el agua que emanaba una esencia que dicen que fue milagrosa. La persona que le tiene devoción a San Charbel le escribe el milagro que esperan y le cuelgan en el brazo a San Charbel esa petición. Cuando lo exhumaron se dieron cuenta que era un cuerpo incorrupto y que emanaba un líquido rosado. Recolectaron el líquido rosado, lo repartieron a muchas personas y ellas testifican el aceite que salió del cuerpo de San Charbel comenzó a hacer milagros.
Las historias de San Charbel son realmente asombrosas. Las van a poder ver ahí en ese podcast especial que se llama Increíbles Milagros de San Charbel. Y además les presentamos una oración que salva vidas en casos extremos, según los devotos, según aquellos que lo siguen. Pero bueno, continuamos en esta parte que les gusta a todos ustedes. Llegamos a la parte que a muchos les llama la atención, porque aquí hablamos de historias, historias asombrosas, también de fábulas, de leyendas y también de frases con las que podemos seguir adelante, buscando nuestro bienestar, el bienestar de otras personas. Y esta vez vamos a hablar nada más y nada menos que de alguien que está de moda, el señor Roberto Gómez Bolaños, el creador de Chespirito. Está muy de moda Chespirito. Y él dejó varios libros escritos y dejó frases que nos llevan a pensar, a meditar, a cambiar, a ser mejores personas, a perseverar. Frases que no conocías, frases positivas de Chespirito. Eso es lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del... La voz de Roberto Gómez Bolaño haciendo nada más y nada menos que el Chapulín Colorado. Un ícono en los Estados Unidos, un ícono en México, un ícono en Colombia. Un personaje realmente poderoso. El Chapulín Colorado, un héroe que no tiene más armas y más superpoder que su ingenuidad y que ser buena gente. Esa era la intención de Roberto Gómez Bolaños, mostrar que el corazón humano puede lograr cosas increíbles. Y nos dejó una gran cantidad de frases, don Roberto Gómez Bolaños. Citas que vamos a analizar y que les presento en los próximos minutos. Y vamos con la primera de esas frases increíbles. Jamás pretendí que el público pensara que yo era un niño. Lo único buscaba era que aceptaran que yo era un adulto que estaba interpretando el papel de un niño. Hablando del Chavo del Ocho, y es que el Chavo del Ocho se volvió muy famoso en América Latina porque representa de alguna manera la infancia, pero la infancia desigual, un niño que vive entre un barril, un niño que vive ahí alejado, que tiene problemas con los demás, que no tiene que comer. El Chavo del Ocho, y él decía, Roberto Gómez Bolaños, jamás pretendí que el público pensara que yo era un niño. Lo único que buscara era que aceptara que yo era un adulto que interpretaba a un niño. Y eso es de alguna manera algo muy importante, porque muestra que él siempre buscó proyectar la infancia, proyectar la inocencia. Y vamos con la segunda. Yo pienso en la muerte. Suena duro, pero pienso que es el acontecimiento más importante que puede tener un ser humano, ¿sí? Roberto Gómez Bolaño, el creador del Chavo, de Chespirito, del Chompiras, decía eso. Yo pienso en la muerte. Suena duro, pero pienso que es el acontecimiento más importante que puede vivir un ser humano. Realmente fuerte ese pensamiento, realmente fuerte, pero es verdad. Es lo único que tenemos adelante. Es lo único que tenemos y que podemos de alguna manera saber que va a pasar. A todos nos va a pasar. Y sí, es el acontecimiento más importante que puede vivir cualquier ser humano. Y vamos con la tercera frase, perdón. Y tómense en cuenta que uno puede recuperar el dinero, el amor, el prestigio, cualquier cosa que haya perdido, menos el tiempo. Y eso es muy bueno, ese pensamiento es muy bueno. Cualquiera de nosotros puede recuperar todo lo que ha perdido, el dinero, el amor, el prestigio. Dice, todo se puede recuperar con el tiempo, menos el tiempo. El tiempo no lo podemos recuperar. El reloj avanza sin cambios, el reloj no puede de alguna manera ir para atrás, la flecha del tiempo siempre va hacia adelante. Y tómense en cuenta que uno puede recuperar el dinero, el amor, el prestigio, cualquier cosa que haya perdido, menos el tiempo. Eso decía Roberto Gómez Bolaños. Nos quedan dos frases y vamos ya mismo con la número 4. Gana no el más hábil ni el más fuerte, el que se enoja más, el que tiene más rabia. Gana el que piensa. Sí, no gana el más hábil, no gana el más súper inteligente, no gana el más fuerte, gana el que piensa, el que sigue adelante, el que persevera, el que lucha. Eso dijo Roberto Gómez Bolaños en el año 2008. Gana no el más hábil, ni el más fuerte, ni el que se enoja más. Gana el que piensa. ¿Qué piensan ustedes de esta cita? Y vamos con la última cita que nos dejó don Roberto Gómez Bolaños. Dice así: me da mucha envidia Juan Rulfo, que con 2 libros ganó tanta fama y a mí me ha costado más de 60.000 páginas, dijo la revista Gato Pardo en 2001. Y eso es real, amigos y amigas, eso es real. ¿Por qué? Porque uno puede esforzarse mucho, trabajar mucho. Hay otras personas que consiguen en menos tiempo lo que uno ha buscado toda la vida y no hay que sentirse mal.
A veces hay que ver cómo lo hicieron, hay que seguir adelante. Cada quien tiene habilidades distintas, cada quien piensa diferente, cada quien es una persona, cada cabeza es un mundo. Pero bueno, con esto terminamos hoy nuestro podcast. Perdonen ustedes unos golpecitos que nos estaban dando ahí al lado, nos estaban dando aquí al lado del estudio, entonces sonaron unos golpecitos. Perdónenos si los escucharon y bueno, sigan este canal si les gusta. Desde aquí siempre trabajamos para ustedes. Solo me resta decirles a ustedes, estén donde estén, de verdad, de todo corazón. Yo, Esteban Cruz, le deseo lo mejor. Yo, Esteban Cruz, quiero que le vaya bien. Yo, Esteban Cruz, quiero decirle a usted que yo de verdad, a usted lo quiero mucho.